Perdí a mi mejor amigo por defenderlo de su novia tóxica, y aún después de que terminan las consecuencias siguen presentes. Hola a todos. He leído este foro durante años, pero nunca pensé que llegaría a necesitar escribir aquí. Supongo que es muy distinto leer los problemas de otros a tener que poner por escrito los propios, con todo el peso que eso implica. Si lo hago es porque llevo semanas con un nudo en el estómago, y siento que mi cabeza no deja de dar vueltas a los mismos pensamientos sin llegar a ninguna conclusión útil. Quizás alguien aquí pueda darme una perspectiva diferente. Tengo 29 años, y la persona de la que voy a hablar, llamémosle Marcos, tiene 30. Lo conocí en la universidad hace casi 10 años, y desde entonces se convirtió en, no sé si sea exagerado decirlo, pero prácticamente el hermano que nunca tuve. Desde el inicio conectamos de una forma muy natural, misma forma de humor, mismos intereses, misma manera de entender la amistad en ese entonces. Hemos compartido tantas cosas que es difícil incluso ordenarlas. Viajes improvisados con poco dinero, noches interminables de conversaciones absurdas, apoyos mutuos en momentos familiares difíciles. Siempre fue el primero al que llamaba si pasaba algo duro, y yo también me convertí en un pilar para él más de una vez. El asunto es que últimamente esa relación ha cambiado, y no sé si fue culpa mía. Marcos empezó una relación seria con una chica llamada Clara hace 2 años y medio. Al principio todo parecía ir bien. Incluso yo me alegraba de que él se viera más estable emocionalmente, más aterrizado, porque siempre fue un poco caótico. Clara me cayó bien al inicio, educada, divertida, parecía genuinamente interesada en integrarse con el grupo de amigos. Yo, lo admito, le tomé aprecio justamente porque veía que hacía feliz a mi mejor amigo. Pero, poco a poco, comenzaron a surgir cosas que me incomodaban. Detalles pequeños, casi imperceptibles. Comentarios sutiles que hacía Clara frente a él, que parecían bromas pero dejaban entrever un tono de burla hacia él. Cosas como corregir lo que contaba de una anécdota, condescendiente, o ridiculizarlo frente a otros amigos. Al principio lo tomé como dinámica de pareja, pero al pasar los meses ya me parecía que lo desautorizaba constantemente. Un día lo hablé con él con mucho cuidado. Le dije, oye, te noto incómodo a veces cuando Clara dice X cosas, ¿todo bien entre ustedes? Él se encogió de hombros y me dijo que no, que todo estaba bien, que así eran ellos, que yo estaba exagerando. Y ahí quedó. El problema es que yo empecé a notar que Marcos se iba aislando. Cada vez tenía menos tiempo para vernos. Dejaba plantados los planes, no contestaba mensajes durante días, y cuando lo hacía siempre terminaba hablando de Clara o apareciendo con ella. Nuestro grupo de amigos se diluyó, pero a mí me dolía en especial porque pensé que después de tantos años él y yo éramos inquebrantables. Sentía que me estaba perdiendo a mi hermano sin poder hacer nada. El punto de quiebre fue hace unos meses. Estábamos en una pequeña reunión en casa de otro amigo. Clara estaba también. En un momento, Marcos contó emocionado una idea de proyecto que tenía para emprender. Estaba entusiasmado de verdad, lo vi con esa chispa que pocas veces mostraba últimamente. Y Clara, delante de todos, lo interrumpió con un, ¡ay, otra de tus ideas que nunca llevas a nada! La risa fue incómoda, nadie más sabía qué decir. Marcos se quedó callado. Yo no pude contenerme. Le contesté a Clara, quizá con más dureza de lo debido, no hace falta ridiculizarlo para sentirte mejor. Si no te interesa lo que cuenta, por lo menos no le cortes las alas. El silencio que se hizo después casi se podía masticar. Clara dijo algo como «Wow, qué sensibles son todos» y se levantó a fumar. La reunión se arruinó un poco desde ahí. Esa noche, Marcos y yo discutimos feo. Él me dijo que me metiera en mis asuntos, que su relación era cosa suya, que no tenía derecho a juzgarla ni a humillarla delante de otros. Yo le contesté que lo único que quería era que se diera cuenta de cómo lo trataba, que ya no era el mismo. Terminamos gritándonos. Y desde entonces apenas hemos hablado. He intentado acercarme, enviarle mensajes, pero se mantiene frío, distante. La última vez apenas me respondió con monosílabos. Clara me dejó de seguir en redes, cosa que no me importa tanto, pero se siente como un gesto de quedaste fuera. Y ahora me estoy preguntando si quizás fui yo quien cruzó la línea. ¿Era mi lugar intervenir? ¿O lo único que logré fue entrometerme en algo que no me correspondía? Sé que Marcos me aprecia todavía, pero tengo miedo de haber roto algo irreparable. No quiero sonar melodramático, pero me siento vacío sin esa amistad. Otros amigos me dicen que ya le tocará a él darse cuenta, que no puedo salvarlo de sí mismo, pero, no sé. ¿De verdad fui un imbécil por hablar? ¿Debí callar? Siento que necesité escribir esto para ordenar mis pensamientos. No sé si habrá un camino para arreglarlo, pero de momento me siento como si hubiera perdido a la persona más importante de mi vida adulta.
Actualización 1. Primero, gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. Nunca pensé que un montón de desconocidos en Internet pudieran ayudarme tanto solo con leerme y darme perspectivas. Me sorprendió la cantidad de gente que me dijo que no había sido un imbécil, que lo que hice fue poner un límite sano y que, aunque mi forma quizá fue directa, era natural reaccionar cuando alguien a quien quieres está siendo humillado. No lo voy a negar, leer eso me alivió mucho. También recibí algunos comentarios diciendo que había ido demasiado lejos y que depende de cada uno reconocer si está en una relación tóxica o no. Supongo que lo justo es admitir que tienen razón en parte. Han pasado casi 4 semanas desde que publiqué. No fue un tiempo bonito. Los primeros días después de esa reunión fueron silencio total entre Marcos y yo. Lo intenté. Le escribí un mensaje bastante largo disculpándome si lo había hecho sentir expuesto delante de otros, explicándole que no era mi intención atacarlo ni atacar a Clara, sino que me había dolido ver cómo lo cortaban en seco frente a todos. Su respuesta fueron 3 palabras. Ya fue, déjalo. Eso. Nada más. Me dolió como si me hubieran golpeado. La única persona con la que me sentía realmente conectado me trataba como si fuera apenas un conocido que se había cruzado de la línea. Igual decidí darle espacio. Había leído muchos de sus consejos en mi post inicial diciendo no persigas, no insistas, porque va a sonar como si intentaras controlarlo más. Así que lo hice, respeté el silencio. El problema es que ese silencio se fue volviendo parte de mi vida diaria. Llegaba del trabajo, tomaba mi celular por inercia esperando ver un mensaje de él. Era nuestra costumbre contarnos las tonterías del día, los chismes mínimos, hasta los memes más ridículos, y estaba vacío. Revisaba el chat, quedaba en visto. Fue como descubrir un hueco en mi vida que no se podía llenar. Al mismo tiempo, empecé a enterarme de más cosas, porque tenemos amigos en común. No todos los encuentros grupales se deshicieron del todo. A veces nos seguimos juntando, y ahí escucho fragmentos. Que Clara ahora prácticamente vive en su departamento. Que ella organiza casi todos sus planes. Que se ha distanciado no solo de mí sino del resto también. En uno de esos encuentros, hablé con una amiga de ambos, Carla, nombre cambiado. Ella me miró con cara de lástima y me dijo algo como, yo sé que tú trataste de ayudarlo, pero todos lo vemos. Marcos ya no es el mismo. Se mete a todo con Clara, incluso cosas que antes le gustaban se acabaron. Ella decide todo. Y luego bajó la voz. Un día discutieron feo frente a nosotros, y fue incómodo. Ella le gritó que era un fracasado. Y él se quedó callado. Eso me revolvió el estómago. Porque yo sabía que no era un invento, lo había visto en pequeñas dosis, pero imaginarlo así me confirmó que no estaba loco, que lo que noté aquella noche no era una percepción exagerada. De nuevo, sentí la tentación de escribirle. Pero me contuve. Lo siguiente que pasó me dejó descolocado. Después de casi 3 semanas de nada, un sábado en la noche, Marcos me escribió. Corto, seco, pero me escribió. Oye, ¿puedes hablar? Yo apenas vi eso salté. Lo llamé sin pensar 2 veces. La llamada fue rara. Su voz sonaba apagada. No era el Marcos de antes, pero por lo menos no era hostil. Me preguntó cómo estaba. Yo le decía que andaba bien, trabajando, distrayéndome. Hubo silencios largos. Yo no sabía cómo llenarlos. Y entonces, me soltó sin rodeos. Necesito preguntarte algo, pero quiero que seas sincero. Yo tragué saliva. Lo que quieras. ¿De verdad piensas que Clara me trata mal? El peso de esa pregunta fue brutal, porque no esperaba nunca escucharlo de su boca. Me quedé pensando unos segundos, cuidando cada palabra. Le respondí. Sí. No siempre, pero hay momentos en los que siento que no te respeta. Y lo que más me duele es que tú mismo lo notas y no dices nada. Del otro lado hubo un silencio tremendo. Yo pensaba ya está, lo jodí de nuevo. Pero finalmente dijo. Es que, últimamente lo estoy pensando yo también. Eso me cayó como un balde de agua fría. Porque era la primera vez que admitía algo así. Yo lo escuchaba respirando, como si estuviera procesando un dolor que nunca había querido decir en voz alta. Me contó algunas cosas, que Clara se burlaba de sus planes de manera habitual, que cuando le intentaba poner límites ella lloraba y lo acusaba de no quererla, que se sentía atrapado entre el cariño y el desgaste. Yo no sabía si sentirme aliviado porque lo reconociera, o culpable porque quizá eso significaba que lo había hundido más en la duda. Le repetí varias veces, haz lo que tú sientas correcto, pero nunca creas que mereces que te humillen. Terminamos la llamada tarde, sin conclusión, solo con él agradeciéndome por escucharlo sin juzgar. Los días posteriores fueron extraños. Me volvió a hablar a ratos, como tímidamente.
No tanto como antes, pero ya no era silencio absoluto. Me envió un meme un día, un audio al otro. Yo trataba de mantenerlo ligero, para no sonar a sermón. Pero, cada tanto, me dejaba caer algún comentario que mostraba que estaba replanteándose cosas con ella. Ahora viene lo incómodo. Clara. Hace 2 días, miraculosamente, me escribió por Instagram. Algo así como: no entiendo por qué te metes en nuestra relación y si tanto dices querer a Marcos, deberías dejar de llenar su cabeza de dudas. Sé que probablemente lo hizo porque Marcos le contó que hablamos. No quise entrar en pelea. Solo le contesté: yo no busco pelear contigo. Me importa el por qué es mi amigo, nada más. Y no hubo respuesta. Estoy confundido. Parte de mí quiere volver a tener mi amistad con él, intacta como antes, pero otra parte ya no cree posible regresar a eso. Él está en un proceso complicado y no depende de mí lo que decida. Yo solo estoy. Y al mismo tiempo, siento que Clara no me soporta y que tarde o temprano hará que Marcos corte lazos conmigo definitivamente. Lo único que me tranquiliza es que, gracias a su pregunta el otro día, sé que ya no soy el metiche que él pensaba. Sé que una parte de él empezó también a notar lo que yo veía. Pero no sé qué hacer con ese conocimiento. No sé si esta sea una actualización menor o el inicio del verdadero problema. Siento miedo por lo que pueda pasar. ¿Se va a hundir más en esa relación o será capaz de salir si está siendo dañino para él? Y, egoístamente, me pregunto, ¿voy a recuperar alguna vez al amigo que perdí? Actualización 2. Ya pasó más de un mes desde mi última actualización. Admito que estuve tentado en escribir antes, porque varias cosas ocurrieron, pero quería ordenar los hechos y no sonar impulsivo. La situación ya no es gris ni ambigua, ahora se siente como si estuviéramos caminando hacia una fractura inevitable. Después de aquella llamada en la que Marcos admitió, al menos en voz baja, que sospechaba que Clara no lo trataba bien, yo pensé que algo podría mejorar. Estaba ilusionado con que, tal vez, él empezara a recuperar seguridad y a marcar límites. Y durante unos días lo noté, se lo veía en mejor humor, me enviaba mensajes tontos de madrugada, una costumbre que teníamos, hasta parecía bromear con más libertad. Pero eso duró poco. Lo que ocurrió después fue la tormenta. Hace 2 semanas fue mi cumpleaños. No planeaba nada grande, solo una pequeña reunión con amigos cercanos en casa. Dudé mucho en invitar a Marcos, no porque no quisiera verlo, sino porque tenía miedo de meterlo en una situación incómoda si venía con Clara. Finalmente lo hice, le escribí un mensaje simple: hermano, el sábado hacemos algo aquí, te espero si puedes. Tardó casi medio día en responder. Me dijo que sí, que contara con él. Me dio calma. El sábado llegó. La reunión transcurría alegre. Mis otros amigos estaban, todos con buena energía. Yo estaba medio pendiente de la puerta, porque no aparecía. Y de repente, a eso de las 11 de la noche, entraron, él y Clara juntos. En cuanto entraron, noté el ambiente. Ella sonrió como si nada, pero Marcos tenía esa mirada tensa que reconozco al instante, como de alguien que ya viene cargado de una discusión previa. Igual me acerqué, los saludé, traté de que se sintieran cómodos. La noche fue rara. Clara monopolizaba la conversación, como siempre, y él apenas hablaba. Parecía nervioso de que yo dijera algo que pudiera molestarla. Yo me forcé a mantenerme neutral. Hasta que ocurrió. Un amigo, de manera inocente, comentó sobre aquel proyecto que Marcos quería emprender. Algo como: oye, ¿qué fue de esa idea de la aplicación que tenías? Y antes de que él abriera la boca, Clara soltó. Obvio, quedó en nada, como siempre. Lo dijo riendo, pero todos nos quedamos incómodos. Yo vi a Marcos bajar la mirada, y sentí ese nudo en el pecho. Nadie contestó. Yo decidí no intervenir, porque había prometido no volver a salvarlo delante de otros. Pero entonces él, con una voz bajísima, dijo: ya basta, Clara. El silencio fue inmediato. Ella lo miró sorprendida, como si nunca en su vida hubiera esperado que le respondiera. Y sin pensarlo, le espetó: ¿cómo que basta? ¿Qué? Ahora te crees muy hombre porque tu amiguito te mete ideas raras en la cabeza. Fue como un cuchillo directo. Me lo dijo prácticamente mirando hacia mí. Yo me quedé helado. Marcos palideció. Nadie hablaba. Un amigo intentó romper la tensión cambiando de tema, pero ya era tarde. La herida estaba abierta. Poco después, Clara agarró su bolso y, casi gritando, le dijo: si quieres quedarte con ellos, quédate. Yo me voy. Y se fue de mi casa dando un portazo. Marco se quiso ir detrás de ella, pero lo detuve en la puerta. Le dije: no, no corras tras ella ahora. Quédate un rato. No mereces que te hable así.
Estaba temblando. Literalmente temblando. Volvimos a la sala, los demás hicieron como que no pasaba nada, pero yo lo llevé a la cocina. Y ahí lo vi romperse. Con los ojos brillosos, me dijo que ya no sabía quién era él mismo, que sentía que vivía apagando incendios en la relación, que a veces se miraba al espejo y se sentía un fantasma. Yo no soy psicólogo, no sabía qué decir más que, hermano, no tenés que vivir así. Si te duele, si te consume, entonces no es amor sano. Lo aterrador fue que en vez de reaccionar con rabia o negación, me dijo, lo sé, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? Le pregunté. De estar solo. De haber perdido años en alguien y que al final no tenga nada. Ahí comprendí que no era tan simple como rompe y ya. Él estaba atrapado en un círculo de dependencia, y yo no era quien para sacarlo a la fuerza. Esa noche se quedó en mi casa hasta tarde, hablamos, lloró incluso, pero al final, cerca de las 3 de la mañana, me dijo que debía irse igual, porque si no, esto va a ser peor mañana. Desde esa noche, Clara me odia. Eso es un hecho. Lo sé porque empezaron a circular comentarios. 2 amigos me dijeron que ella anduvo diciendo que yo estoy obsesionado con Marcos y que lo quiero alejar de ella porque no soporto que haya crecido y tenga pareja. Inventó incluso que yo siempre fui celoso de sus relaciones. Así que ahora, además de perder parte de mi amistad, siento que mi reputación en el grupo se resquebraja. Algunos me siguen apoyando, pero otros dudan. Marcos, por su parte, está en un limbo. Nos escribimos casi todos los días en secreto, lo cual es extraño y triste a la vez. Como adolescentes ocultando algo. Dice que necesita hablar conmigo porque soy el único espacio seguro. Pero, al mismo tiempo, sigue con ella. No ha dado el paso de dejarla, ni parece preparado. Yo estoy agotado. Me pregunto hasta qué punto debo seguir ahí para él. Porque obviamente lo quiero, pero me siento como el saco de boxeo emocional, mientras afuera soy el malo de la película. El otro día pasó algo que me dejó intranquilo. En medio de la noche recibí un mensaje suyo diciendo, no sé cuánto más aguanto. Me asusté. Le llamé enseguida. No respondió. Le insistí hasta que al final me contestó, llorando. No quiero dar muchos detalles por respeto, pero lo único que diré es que su salud mental está quebrándose. Está en un lugar oscuro. Yo lo aconsejé para que busque terapia. Le dije que lo acompañaría, que no está solo. Prometió intentarlo, pero también dijo, si Clara se entera que voy a terapia, va a decir que me lavaron la cabeza contra ella. Me estremecí, porque eso ya sonaba a manipulación pura. Estoy en una encrucijada. Quiero ayudarlo, pero también siento que estoy cargando con un peso que no sé si debo cargar. Me aterra que algo malo le pase y yo no pueda hacer nada. Y también me hiere que, con todo lo que hago, sigo en la posición del amigo metiche para muchos. Sé que muchos me dirán que me aparte, que no es mi batalla. Pero, ¿cómo apartarme si es literalmente la persona que más quise como a un hermano? Hasta aquí esta actualización. Me siento desgastado, confundido y con miedo real por él. No pensé nunca que nuestra amistad llegara a este punto. Actualización 3. Han pasado casi 2 meses desde mi última actualización. No exagero cuando digo que estos han sido de los meses más pesados emocionalmente de mi vida. Desde ya aviso que esta parte será larga y dura, porque al fin llegó lo que todos sospechaban que pasaría, pero no como yo lo imaginaba. Después de aquella noche en la que Marcos me confesó su miedo a estar solo, yo sabía que todo pendía de un hilo. Los mensajes seguían, cada vez más cargados de tristeza. Empezó a aislarse todavía más. Mis conversaciones con él eran mitad intentos de distraerlo y mitad intentos de convencerlo de que buscara ayuda profesional. Y entonces ocurrió un episodio que lo cambió todo. Un viernes, pasada la medianoche, me llamó. Lo atendí casi dormido, y lo único que escuché fue su respiración temblorosa. Me dijo, peleamos mal. Nunca la había visto así. Yo insistí en que me contara. Y sus palabras salieron atropelladas. Clara le había revisado el celular. Vio nuestras conversaciones. Todas. Y explotó. Lo acusó de serme infiel emocionalmente, de que yo lo manipulaba contra ella, de que nuestra amistad era una obsesión patológica. Según él, Clara gritaba que se sentía traicionada porque él prefería a su amigo antes que a ella. Yo escuchaba en shock. No sabía si sentirme culpable o indignado. Lo único que hice fue decirle, no, no eres culpable por tener amigos. No dejes que te hagan sentir mal por necesitar apoyo. Esa noche se quedó en mi sofá. Tocó mi puerta con la mirada perdida. Apenas traía una mochila. Lloró, se derrumbó. Repetía, se acabó, se acabó.
Lo abracé sin saber qué más hacer. Durante los días siguientes, las cosas fueron un torbellino. Clara lo bombardeaba de mensajes, de llamadas, de visitas inesperadas al trabajo. Pasó de insultarlo a suplicarle que volvieran. Yo, por supuesto, ya era el enemigo declarado. Ella incluso me bloqueó en todas las redes, pero no sin antes publicar indirectas que claramente iban dirigidas a mí. Marcos estaba en estado de shock, como un adicto en abstinencia. Un día estaba convencido de no volver jamás. Al siguiente, quería responderle a Clara para al menos cerrar bien. Y yo en medio, aguantando su ambivalencia. Muchos me advirtieron, incluso gente aquí en los comentarios de mi primer post, que estar en ese rol de soporte total podía destrozarme a mí también. Y tenían razón, porque me descubrí viviendo pendiente de su estado de ánimo, cancelando mis propios planes para responderle, velando como un guardián a alguien que no sabía si quería salvarse. Lo propuse directamente: por favor, ve a terapia. Yo te acompaño si te da miedo. Después de tanta insistencia, aceptó. Logramos que pidiera una cita online con un psicólogo. Ese día lo noté distinto, un poco más aliviado. Fue un pequeño rayo de esperanza. Justo cuando pensé que las cosas mejorarían, pasó algo que me sacudió a mí. Una tarde, recibí un mensaje inesperado de un amigo en común. Era un screenshot que me dejó helado. Clara había contactado a varias personas del grupo, diciéndoles que yo estaba metiéndole ideas raras a Marcos porque no soportaba verlo feliz. Incluso insinuó que yo estaba enamorado de él. Leer eso me dio una rabia que me ardió en la garganta. Sí, quiero a Marcos, como a un hermano. ¿Era esa mi recompensa por intentar ayudarlo? Que ahora medio grupo me mirara raro, algunos con dudas flotando. Esa semana fue mortal. Iba a comprar pan y pensaba, seguro alguien de ellos cree esas cosas. Sentía vergüenza. Hola. Dudas. Lo hablé con Marcos. Y aunque al inicio vi en su rostro ese miedo de ¿y si es verdad lo que ella dice?, se apresuró en negarlo. No, hermano, sé que tú no tienes segundas intenciones. Ella quiere aislarme, nada más. Me lo dijo con una seguridad que me salvó, porque honestamente yo ya estaba cayendo en el abismo emocional de empezar a creerme el villano. El verdadero quiebre vino una tarde de sábado. Marcos había quedado de verme para salir a caminar un rato, pero no apareció. En su lugar, me llegó un mensaje de voz suyo, gritos, discusiones de fondo, él diciendo: «Basta, Clara, no más». Me lancé a su casa con el corazón encogido. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. No voy a entrar en todos los detalles, pero sí diré que estaban peleando violentamente, no físicamente, pero verbalmente era un campo de batalla devastador. Ella llorando, insultándolo, el rojo de ira, repitiendo que no aguantaba más. Cuando entré, Clara me miró con un odio indescriptible y me gritó: «Esto es tu culpa». Le pedí que se calmara, que me dejaran hablar en paz, pero fue imposible. Terminó saliendo corriendo y dando un portazo. Y Marcos se desplomó. Literalmente se dejó caer en el suelo. Ese día decidió. Entre lágrimas me dijo: «Se acabó. No más». Y lo cumplió. Bloqueó su número, dejó de contestar. Por primera vez en 2 años y medio, puso un límite real. Ahora llega mi parte, la que me duele confesar. Después de esa ruptura, aunque le empezó a mejorar poco a poco, más terapia, más contacto con el grupo, incluso risa sincera, yo empecé a ser el blanco. Clara no se rindió. Me escribió desde números extraños, acusándome, culpándome. Contó versiones distorsionadas a todo aquel que quisiera escuchar. ¿El resultado? Perdí a varios amigos en común. Algunos se alejaron para no quedar en medio. Otros me borraron directamente, creyendo su narrativa. Y aunque tengo claro que hice lo correcto, me queda esa espina. Ayudar a Marcos significó convertirme en el villano social. Yo sabía que ayudarlo me costaría. Solo no imaginaba cuánto. Hoy, Marcos me agradece cada día. Me dice que sin mí no hubiera tenido la fuerza. Y aunque parte de mí se alegra, otra parte se siente extrañamente vacía. Porque mientras él empieza a reconstruirse, yo quedé marcado. Quizás era inevitable. Quizás ser leal significa pagar un precio. No sé si esto sea un final o apenas otra fase. Lo único que sé es que Clara no se va a quedar tranquila, y yo todavía estoy pagando el costo social de todo esto. Actualización 4. Creí que después de la ruptura de Marcos y Clara las cosas serían más tranquilas. Ingenuamente pensé: listo, ahora él se recuperará con el tiempo y todo volverá lentamente a la normalidad. Pero no. Clara no desapareció. Al contrario, lo que vino luego fue más perturbador de lo que jamás pensé vivir por estar metido en la vida de mi amigo.
Las primeras semanas después del quiebre fueron casi extrañas. Marcos volvía a sonreír. No era el mismo de antes, aún estaba apagado a ratos, pero podía reírse de una tontería sin parecer quebrado por dentro. Incluso retomó nuestro hábito de caminar por las noches. Yo sentía que lo había recuperado, al menos en pedazos. No niego que esos días fueron un alivio también para mí. Aunque había perdido gente del grupo por culpa de rumores, pensaba, está bien, al menos Marcos salió de ahí. Valió la pena. Pero pronto comenzaron las señales. Marcos me confesó que Clara lo buscaba sin parar. Mensajes desde números distintos, correos electrónicos, incluso notas deslizadas bajo su puerta. Eran un carrusel, un día llorando, culpándolo por dejarla sola, al otro insultándolo y llamándolo traidor. Y en todos esos mensajes, yo era un personaje recurrente, la mala influencia, el ser tóxico, el que quiere destruirlo. Yo trataba de convencerlo de que no contestara, de que documentara los mensajes por si eran necesarios después. Al principio lo llevaba con calma, pero con el correr de los días esa presión lo fue debilitando. Hasta que pasó algo más inquietante. Una noche de viernes estaba en mi departamento, tranquilo, cuando sonó el timbre. Eran las 11:30. Abrí sin pensar mucho y ahí estaba, Clara. La sorpresa fue tan violenta que tardé unos segundos en reaccionar. Ella estaba de pie, con el pelo alborotado, los ojos rojos, sonriendo como si nada. Y me dijo, «Hola, ¿podemos hablar?» Mi instinto me gritaba que cerrara la puerta. Pero estaba tan desconcertado, que lo único que atiné a decir fue, «Clara, no creo que sea buena idea, deberías irte». Entonces ella comenzó a hablar atropelladamente, como si nada importara, que Marcos me lavó el cerebro, que yo era el verdadero problema, que él y yo siempre tuvimos algo raro y ella lo veía desde el principio. Yo apenas podía escuchar, la mitad del tiempo temblaba de rabia y la otra mitad de miedo. En un momento intentó empujar la puerta para entrar. Yo la frené y le dije, esta vez firme, «Basta, Clara. No puedes venir aquí a inventar cosas. Esto se acabó. Vete». Se quedó mirándome con una sonrisa torcida, y me dijo, «Esto no ha terminado. Vas a ver». Y se fue. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cuán lejos estaba dispuesta a llegar. El lunes siguiente empecé a sentirlo. En mi trabajo varios compañeros, que jamás habían estado metidos en mi vida privada, me miraban con rareza. Una colega se me acercó y me dijo con cuidado, «Escuché cosas feas sobre ti, no sé si quieras aclarar algo». Yo me quedé helado. Al indagar, descubrí que Clara estaba contactando a cualquiera que conociera de nuestra red social extendida, lanzando rumores de que yo era un obsesionado que no dejaba vivir a Marcos, que lo acosaba, que incluso trataba de separarlo de toda mujer que se acercaba a él. Leer esas palabras, confirmadas por alguien que me reenvió capturas, me revolvió el estómago. Era tan retorcido como estratégico. Si el grupo más cercano ya no me creía del todo, ahora la mancha se extendía más allá, hasta gente con la que apenas hablaba. Me vi a mí mismo en el espejo pensando, esto ya no es un tema de amistad. Es una campaña contra mí. El verdadero clímax de este horror llegó hace una semana. Marcos me llamó a las 3 de la mañana, desesperado. Clara lo había estado esperando en la entrada de su edificio durante horas. Cuando subió, lo encontró sentado en las escaleras, llorando, con una botella en la mano. Al verlo, él sintió una mezcla de tristeza y miedo. Decidió no enfrentarla, subió a su departamento y llamó a la policía. La policía llegó. Intentaron calmarla, le pidieron que se fuera. No hubo cargos, solo una advertencia. Pero fue suficiente para dejarlo aterrado. Al día siguiente, ella subió un post público en redes sociales insinuando que él abusó emocionalmente de ella y que yo lo ayudé a aislarla. Mientras lo leía, me sudaban las manos. Era un relato distorsionado donde yo aparecía casi como un villano manipulador. Mis padres incluso me llamaron preocupados porque alguien de la familia le mostró la publicación. Tremenda vergüenza. Estoy agotado. Cansado de ser arrastrado en una historia que no busqué. Me duele haber perdido parte de mi círculo. Me aterra que Clara vaya más lejos de lo que ya fue. Pero sobre todo me pesa ver que, aunque Marcos arrancó de esa relación, todavía la sombra de ella lo persigue a diario. Algunos me dicen que busque ayuda legal, que guarde todas las pruebas de acoso y calumnias. Otros me insisten que lo mejor es desligarme del todo antes de que me hunda por completo. Pero, ¿cómo puedo desligarme, si Marcos depende de mí justo ahora? Me siento atrapado entre protegerme a mí mismo o seguir siendo el bastón roto de un amigo. No sé qué vendrá después, pero algo me dice que esta historia no se acaba aquí. Solo tengo la sensación de que lo peor todavía no apareció. Actualización 5.
Han pasado ya varios meses desde que escribí por última vez. Me costó decidir si actualizar o no, porque lo que vino después fue tan duro que me daba vergüenza ponerlo en palabras. Pero siento que necesito cerrar este capítulo, al menos aquí, y tal vez alguien que pase por algo similar pueda leerlo y aprender de mis errores y aciertos. Después de que Clara apareciera en mi puerta y empezara la campaña de rumores, no tardó mucho en escalar todavía más. El punto de no retorno llegó cuando Marcos, cansado, decidió formalizar una denuncia por acoso. Yo lo acompañé a hacerlo. No fue un paso fácil. Es doloroso admitir que alguien a quien quisiste tanto se volvió una amenaza. Pero era necesario. Poco después, Clara respondió con algo que casi me deja sin aire. A mí también me llegó una citación porque había levantado una queja en mi contra, acusándome de hostigamiento y difamación. Fue surreal leer ese papel. Yo, que jamás pensé pisar una oficina judicial, de pronto me veía mencionado en un documento legal como si fuera un agresor. Estuve noches enteras llorando de rabia e impotencia. Gracias a las pruebas que guardamos, capturas de mensajes, audios, testimonios de amigos que presenciaron discusiones, lo mío quedó en nada. Pero el proceso me desgastó terriblemente. Abogados, gastos, ansiedad. Nunca imaginé pagar un precio así solo por haber puesto un límite aquella primera noche. En medio de todo ese lío, Marcos siguió firme en una cosa: no volver. Eso hay que reconocérselo. Clara seguía rondando, enviando mensajes desde cuentas falsas, pero él mantuvo sus bloqueos y siguió terapia. A veces lo veía llorar todavía, arrepentido de haber permitido tanto. Pero también lo veía reconstruirse en detalles pequeños. Retomó hobbies, volvió a hablar con otros amigos, no todos, algunos siguen creyendo la versión de Clara, e incluso empezó a sonreír más. Pero lo curioso es que, a la par, nuestra amistad ya no volvió a ser igual. No porque no nos quisiéramos, sino porque lo vivido nos cambió a ambos. Había una herida invisible entre los dos, él cargando la culpa de haberme arrastrado a esa guerra, yo cargando el peso de haber perdido parte de mi vida social y mi tranquilidad por acompañarlo. Seguimos viéndonos, seguimos hablando, pero ya no es la misma dinámica ligera que teníamos en la universidad. Ahora hay una solemnidad en cada encuentro, como si los dos supiéramos que pasamos por un infierno del que no salimos del todo intactos. Yo no salí indemne. Clara dejó una huella en mi reputación. Aunque la denuncia falsa se cayó, no todos olvidan los rumores. Perdí confianza en varios conocidos, incluso en gente que pensé que me conocía de verdad. También perdí espontaneidad. Ya no me lanzo a opinar en voz alta como antes. Tengo miedo de que mis palabras se malinterpreten y acaben siendo usadas en mi contra. En cierto modo, siento que tuve que sacrificar parte de mí por salvar a Marcos. Y aunque no me arrepiento de haber estado para él, tampoco quiero endulzar la realidad. Ayudar así, sin límites claros, tiene un costo altísimo. Hoy en día, Clara ya no nos escribe. Parece que se mudó a otra ciudad, eso me contaron en común. La sombra todavía flota, pero menos constante. Marcos sigue en terapia y cada tanto me agradece por no abandonarlo cuando todos lo hicieron. Eso me da paz, aunque también me enfrenta a una realidad. Estuve tan ocupado siendo sostén de otro que olvidé sostenerme a mí mismo. La lección, para quien lea esto, es esta. Sí, vale la pena estar ahí por los amigos, pero también hay que aprender a poner límites a tu propia implicación. Porque la línea entre apoyo y autodestrucción es muy fina. Yo la crucé varias veces. Y al final terminé pagando con aislamiento, con angustia, con noches en vela. Marcos está mejor, sí. Clara ya no está, sí. Pero yo también quedé fragmentado. Y ahora me toca recomponerme a mí. No sé si alguien leyó esta saga desde el inicio, pero gracias si lo hicieron. Poner mis palabras aquí me ayudó a no sentirme solo en este proceso. Quizás no recuperé al hermano exacto que tenía antes, pero sigo teniendo a mi amigo. Y aunque la amistad ya no es igual, todavía significa mucho. Lo único que sé es que nunca olvidaré esta experiencia. Y jamás volveré a callar si veo a alguien ser humillado por quien dice quererlo, pero ahora lo haré cuidando también mis propios límites. Este es el final de mi historia.